Hola, ¿qué tal, hermanos? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra Escuela de Educación Cristiana. Es un gusto estar aquí sirviendo y compartirles esta clase del día de hoy. Como lo pueden ver ahí en la primera diapositiva, nuestro tema es sobre Sansón y Dalila, que lo vamos a encontrar en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Y yo te lanzo ahí una pregunta. ¿Qué cosa perdurable te edifica? Vamos a pensar en esta pregunta, pero vamos a hacer primeramente una oración a nuestro Padre Celestial, que sea Él el que me use para que hable a través de tu vida. Amén. Bendito Padre, muchísimas gracias, Señor, porque puedo ser en este momento yo un instrumento útil delante de tu presencia. Que sean tus palabras, Señor, y no mis emociones o lo que yo piense. Que cada persona que esté viendo esta clase, que se conecte o que la repita después, Señor, pueda encontrar, Padre Celestial, palabra tuya. Pueda encontrar algo que tú le hables a su vida, mi Señor. Y que sea de bendición para cada uno de ellos, Padre Celestial. En ti confiamos, Padre Celestial. En ti, Señor, está mi vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a leer entonces el libro de Jueces, el capítulo 16. Se los voy a leer en una versión más actual, hermanos. La versión internacional, la nueva versión internacional. Pues para mí es un poquito más entendible. Y dice así: un día Sansón fue a Gaza, donde vio una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose entre sí: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que estaba frente a Hebrón. Pasando algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza. ¿Y cómo podemos vencerlo? De modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo te puedo atar. Si me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en su cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello,
con la tela del telar y aseguras esta con la clavija. Respondió él: me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con el telar y las aseguró con la clavija. Una vez más ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con las telas. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin le dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitaras la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y le dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero cuando le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Hasta aquí vamos a leer, hermanos, y después vamos a continuar de los versos 23 hasta el 31, donde nos habla sobre la lamentable muerte de Sansón. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver ahí la introducción. Y yo puse ahí Sansón, constructor versus destructor. ¿Por qué? Porque sabemos que a Sansón se le reconoce más como un destructor. Destruyó edificios, destruyó cosechas, personas, animales, todo. Él nunca fue un constructor, a pesar de que fue juez ahí en Israel. Y esta corta clase solamente quiero que hablemos sobre 2 palabras: el pecado y el carácter. Y dentro del pecado vamos a hablar sobre la concupiscencia, y en el carácter vamos a hablar una pregunta también muy, muy retadora que quiero que te hagas en este momento. Cuando mueras, ¿cómo quieres ser recordado? Y bueno, empezamos ahí en la siguiente diapositiva vemos que hablamos sobre el pecado, que es la concupiscencia. Miren, hermanos, si recuerdan la clase pasada, Sansón empezó a regarla cada vez más. ¿Recuerdan en la clase pasada que Sansón mató un oso? Regresa y ve el cadáver del oso y coge la miel que hay ahí. Y no solamente la coge, sino que se la come y le lleva a sus padres. Y Sansón sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no le dijo a sus papás de dónde había agarrado esa miel. Porque sabía que él era nazareo y que no tenía que tocar nada muerto, nada que ya estuviera muerto. Entonces, la clase pasada vimos todo esto sobre Sansón, que se comió la miel,
que se casó con una filistea, se aferró a casarse con ella, fue con sus padres y les pidió que se quería casar con ella. Entonces, todo este pecado ya lo llevó a lo que es, a lo que vamos a ver hoy, que es una concupiscencia. Pero, ¿qué significa esta palabra? En el diccionario yo encontré que dice deseo sexual exacerbado o desordenado. Pero más adelante, leyendo más sobre este significado, vean, hermanos, qué fuerte está este significado de la palabra concupiscencia, que dice no poder dejar de tener sexo y por ello se hacen cosas malas. Eso significa concupiscencia. No poder dejar ya esa vida mala de sexual, y por ello cada vez maquinas más en tu mente qué vas a hacer para hacer cosas desordenadas que no van en el orden que Dios ha establecido en el matrimonio, en nuestro cuerpo como personas, porque Él creó el sexo, ¿verdad? Entonces, pero ya de una forma, aquí dice, desordenada es la concupiscencia. Entonces, aquí vemos las etapas de la conducta adictiva, porque en Sansón la concupiscencia ya llegó a ser una adicción. ¿Por qué? Ya se había casado con una filistea, si recuerdan la clase pasada. Entonces, se la entregaron a otro hombre, él se enojó, con la quijada de un burro, hizo matazón, bueno, todo lo que hizo por esta mujer. Entonces, porque se enojó mucho de que se la habían entregado a otro hombre. Yo también me imagino a Sansón como el típico macho, ¿no? Que aquí en nuestro país, cómo existe ese machismo, y los hombres, solteros o casados, que se sienten en la flor de su juventud, lo que buscan, pues a lo mejor ir al gimnasio, y que los bíceps y los tríceps y bueno, etcétera, ¿no? Y el mejor peinado de moda, la ropa, cómo me voy a ver mejor, el perfume, no sé, para poder verme bien, ¿no? Igual pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? Queremos hacer ejercicio y hacemos la dieta y queremos vernos jóvenes cada vez más, el maquillaje, etcétera, etcétera, y estamos maquinando, ¿no? Todo eso. Pero en el caso específico de Sansón, lo caracterizaba su fuerza. Entonces, como típico macho alfa, se podría decir, Sansón se basaba en eso, en su fuerza, y se le olvidaba que la fuerza no eran sus bíceps, sus tríceps o cómo se veía. La fuerza era porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía sobre él lo tomaba. Y por eso tenía toda esa fuerza, y por eso es que él era juez de Israel y podía vencer a cientos de filisteos. Pero no, Sansón, gracias a que empezó a pecar, y nació en él esta concupiscencia, y para él su físico fue lo principal, ¿no? Entonces, estas etapas de la conducta adictiva, ahí tenemos en la diapositiva, dice manía, que es la primera etapa. ¿Y qué es esto de esta etapa de la manía? Ocurre cuando pensamos llevar a la práctica una fantasía prohibida. En este caso, Sansón debe de haber pensado a menudo en la belleza de las mujeres. Mire, él, ¿qué hacía en Gaza? Siempre se iba de fiesta allá, iba a observar a las mujeres y siempre le gustaba estar allí. Entonces, él ya estaba en su mente pensando cómo iba a llevar a la práctica todas esas fantasías sexuales que él tenía. Y de ahí viene la siguiente, que es el ritual. Para Sansón ya era una costumbre estar en esa ciudad, Gaza, para ir a fiestas, para ver a las mujeres. Entonces, su pecado entraba por la vista.
Él se sentía seducido, se sentía excitado al ver a estas mujeres porque se fue con una ramera. Ajá. Entonces, de ahí viene el ritual y de ahí, hermanos, quiero que veamos en Proverbios, en el capítulo 7, no nada más viene un ritual por parte de Sansón que le gustaba estar visitando esta ciudad, sino que vemos cómo también las mujeres hacemos cierto tipo de ritual para obtener también esa satisfacción cuando caemos en esta concupiscencia. Del verso 4 al verso 10 dice así: Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Ajá, aquí nos estamos dando cuenta cómo esta mujer puede decir tal tipo de palabras para poder seducir. Esto es todo un ritual, porque todo está aquí en la mente. Estamos maquinando, pensando, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a vestir? ¿Cómo voy a arreglar? Etcétera. Luego dice: desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caída la tarde, llegaba a él a su fin. Alabanza a las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca llevan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por la plaza, siempre está el acecho de cada esquina. Se prendió y su cuello lo besó. A su cuello lo besó y con todo descaro le dijo: tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy te he cumplido mis votos. Entonces podemos ver aquí todo un ritual de cómo esta mujer empieza por su apariencia física, por palabras bonitas para seducir. Y no nada más de eso, se prende de su cuello para besarlo e invitarlo a su casa. Entonces, pues, Sansón débil, las mujeres listas, cae luego con esta prostituta con la cual se va a dormir a su casa. Entonces viene el siguiente punto, después del ritual, llevar a la práctica. Ajá. Manía, ¿qué es lo que estamos maquinando? ¿Cómo le vamos a hacer? Ritual ya se empieza a hacer la seducción y todo esto del deseo sexual, para caer, llevar a la práctica y terminar en la vergüenza. Y podemos ver ahí en el capítulo 3 que por lo menos, la vergüenza dice: todos conocemos la sensación de sentir vergüenza de algo que hemos hecho que nos consta que está mal. Quizá por esa razón, al menos en parte, Sansón se fue de la casa de la prostituta. A medianoche. Y ven, lo leímos, se los voy a repetir aquí en el verso 3, dice: pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó, arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, donde estaban las personas que estaban pensando en matarlo, que lo estaban acechando, junto con sus postes y cerrojos, y todo. Se las echó en el hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Aquí yo veo a Sansón como que sí está arrepentido y que está haciéndose como un castigo, ¿no? Cargar esas puertas hasta la punta de este cerro. Porque sintió vergüenza, supo que hizo mal al acostarse con esta prostituta. Pero
no termina ahí, hermanos. Sansón ahora se enamora de una filistea y otra vez se empeña en querer estar con ella, y es Dalila. Cuando el pecado, hermanos, la concupiscencia de Sansón lo tiene tan sometido que cae totalmente a ser esclavo de este pecado. Por eso es que te pongo ahí, sometido es igual a esclavo. Y vean lo que dice el verso 5. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Aquí está muy claro. Eso es lo que quiere el pecado de ti, hermano, hermana, joven, señorita. El pecado quiere tenerte atado, atada y sometido. Eso es. ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie. Vivimos, gracias a Dios, en un país libre y nos creemos libres de poder protestar, de poder decir mi punto de vista, mi opinión, lo que yo pienso, libre de profesar la religión que queramos. Somos un país libre. A nadie le gusta ser esclavo. No te hagas esclavo del pecado, como lo está demostrando aquí Sansón con esta concupiscencia. A nadie le gusta estar esclavo. Y bueno, sabemos cómo Dalila lo sometió. Después de 3 intentos, Dalila lo llama burla, porque ella le dice: es que te estás burlando de mí, porque me mientes. Y también me llama mucho la atención que dice: estando los filisteos en sus aposentos. ¿Qué hacían los filisteos en los aposentos de Sansón y de Dalila? Los que lo querían destruir, los que lo querían matar. O sea, Sansón, con tal de estar con la mujer que la traía, no le importaba tener al enemigo en sus propios aposentos. Y tal vez no le importaba porque, como les digo, él estaba convencido y confiado de su fuerza. Cuando su propia fuerza venía del Espíritu de Dios que lo tomaba. Entonces, y porque él estaba en su voto desde antes de nacer, de ser nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Que no podía tocar nada muerto y que no podía pasar navaja por su cabeza. Era un voto, una promesa. No quiere decir que, como nos enseñan, ¿no? Que le cortó el cabello, se le fue la fuerza. No, era la promesa que tenía ante Dios de este voto de ser nazareo. Entonces, ahí lo vemos una vez más a Sansón. No está siendo sometido aún por sus enemigos, por los filisteos, pero sí está siendo sometido y esclavo de Dalila. Porque a pesar de que 3 veces le miente, termina diciéndole la verdad. Igual, como lo leímos en Proverbios. Las palabras seductoras e insistentes de Dalila hicieron caer a Sansón. Porque yo creo que no nada más eran también palabras. Dalila le daba a Sansón todo el sexo que él quería. Entonces, con eso pues siempre lo tenía feliz, lo tenía contento, y por eso llevó la concupiscencia de Sansón, lo llevó a su destrucción. ¿Por qué? Porque le confesó la verdad. Y todavía Dalila lo acostó en sus piernas para raparle para que entrara otra persona y le rapara la cabeza. Vean hasta dónde. Yo creo que Sansón se quedó dormido tan cómodamente, qué rico, aquí en las piernas de Dalila, pero no sabía realmente lo que le iba a pasar. Tan trágica fue la situación que le pasó a Sansón, que hasta los ojos le arrancaron cuando él despertó, que Dalila le gritó: Sansón, los filisteos contra ti. Luego pensó: ahorita me salvo, ahorita
mi fuerza, yo lo puedo todo, voy al gym todos los días, soy el más inteligente, soy el mejor, me traigo a todas aquí, las mujeres que yo quiero conseguirme, las puedo tener cuando quiera. No sé, Sansón confió mucho en sí mismo. Entonces, sí, Sansón pudo tener las mujeres que él quiso, pero lamentablemente nunca pudo conservar una sola. Siempre las mujeres que él tuvo lo traicionaron, lo tenían sometido, esclavo. Eso no es un cónyuge, eso no es un esposo, una esposa. El que te tengan esclavo y sometido de algo que está en contra de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, eso no es un cónyuge o una esposa. Entonces Sansón se recuesta sobre las piernas de Dalila, le rapan la cabeza, le grita una vez más: Sansón, los filisteos vienen contra ti. Se levanta y se da cuenta que el Señor lo había abandonado. Muy triste, hermanos, muy, muy triste, porque entonces ellos lo capturan, le arrancan los ojos, se lo llevaron a Gaza, una vez más a esta ciudad donde empezó su perdición de Sansón. No solamente le sacan los ojos, lo sujetan con cadenas de bronce y lo pusieron a moler, a dar vueltas. ¿Quiénes eran los que molían ahí, hermanos, en ese molino? Los animales, ¿no? Y en lugar de poner ahí a un burro o a un buey, ponen a Sansón. ¿Hasta dónde cayó? Por su concupiscencia. Ciego, sin fuerza, Dios lo abandonó y ocupando el lugar de un animal. Después de haber sido el más fuerte, después de haberse victoriado tanto, porque yo me imagino que él quiso tomar esa miel del oso, del cadáver del oso, como un trofeo. Yo vencí a este oso, cuando quiso atacar y todo. Yo creo que tomó la miel como un trofeo, después de haberse victoriado tanto, después de haber matado tantos filisteos, dar victorias al pueblo de Israel. Por causa de su concupiscencia, hasta dónde pudo caer Sansón. Pero ahí mismo en la siguiente diapositiva vemos la redención. La redención es romper ciclos de adicción, porque lo que tenía Sansón era una adicción, hermanos. Dice ahí en el último verso que leímos ahorita, verso 21, dice: pero cuando le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Entonces, ahí estaba aún ese pacto con Dios. A pesar de que ya estaba en lo más bajo y que dice que Dios lo abandonó, el cabello, el símbolo del pacto con Dios, de que él era nazareo, empezó a crecerle y ahí estaba, una vez más, ese pacto. Entonces, ahora, ¿cómo romper estos ciclos de adicción? Son 3 sencillos pasos. Y vamos a leerlo. Vamos a terminar de leer este capítulo, que dice a partir del verso 23. Dice: los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres gritando: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevara de la mano,
ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar de ellas. En Zorá y Estaol, en la tumba de su padre Manoah. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Trágico, hermanos, muy trágica la muerte de Sansón. Aquí se acaba, en este capítulo 16, se acaba el gobierno de Sansón sobre el pueblo de Israel, porque es cuando muere. ¿Y cómo vamos a romper estos ciclos de adicción? En estos 3 sencillos pasos. Paso número 1, pedir fuerzas a Dios. ¿Por qué? Porque la debilidad de Sansón, de su concupiscencia, lo hacían, o sea, de nada servía que cuando le decía, es que tienes que trenzar mis 7 trenzas de mi cabello y ya seré débil como cualquier otro hombre. Es que tienes que atarme con cuerdas nuevas y que nadie haya usado para que pierda mi fuerza. De nada le servía a Sansón esa fuerza sobrenatural física si él nunca tuvo la fuerza espiritual necesaria para poder vencer esa concupiscencia, su pecado. Entonces, por eso es que número 1, pedir fuerza a Dios, porque nuestras fuerzas humanas, por nuestra propia fuerza, nunca vamos a poder dejar una adicción. Es Dios el que nos tiene que dar esa fuerza sobrenatural para poder dejar cualquier tipo de adicción. ¿Cuál es tu adicción? El sexo, la pornografía, las mujeres, ver, seducirme a través de la vista, viendo mujeres en la calle, ya como la típica canción de Pedro Fernández, que sí, creo que de él, no, la verdad no me acuerdo bien, que dice, me gustan las altas, las flacas, las chaparritas, las gorditas, las bueno, morenitas, güeritas, de todo, ¿no? O sea, ya no hay una saciedad. El pecado nos lleva a todo esto. Y bueno, ahorita con el crecimiento de las redes sociales y de la tecnología, en la que sentada en mi computadora, fácilmente puedo entrar a ver cualquier tipo de pornografía, cualquier tipo de video, a platicar, lo que le llaman sexting, a platicar con alguien del sexo opuesto o del mismo sexo, mandando fotografías inmorales, con poca ropa, sin ropa, etcétera. Entonces ahí estamos entrando a estas etapas de la conducta adictiva. Hacemos todo un ritual para poder satisfacer todos estos deseos sexuales, como lo hizo Sansón. En los tiempos de Sansón, él visitaba la ciudad de Gaza, porque ahí sabía que se hacían las mejores fiestas con las mujeres más guapas, que eran rameras, prostitutas. En esta actualidad, ya todo a la facilidad de mi celular o de una computadora. Así de sencillo es ahora poder caer en esta concupiscencia. Pide las fuerzas a Dios. Solamente Él te va a poder ayudar con la fuerza necesaria para vencer ese pecado. El siguiente punto, identifica el ciclo que te hace pecar, que te lleva hacia esto. Identifícalo. Si es mi celular, si son mis redes sociales, ciérralas. Ciérralas mientras estás en esa purificación de dejar todo esto. Si es mi computadora, pero tengo que trabajar, yo trabajo todos los días en mi computadora, haz tu trabajo. Pero si ya llegó el momento en que estás solo y no hay nadie en tu casa, y ciérrala, apágala. Ponte a leer, ve una película, no sé, juega un videojuego, algo diferente, algo que te edifique. No
no caigas, identifica ese ciclo que te está llevando hacia el pecado. Si es salir y ya nada más a ver a quién veo, que la vecina, que como le decía la canción de Pedro Fernández, que la alta, la guapa, la chiquitita, la flaquita, la gorda. Identifica todo eso y déjalo. Y el último punto es comunícalo a un amigo. ¿Por qué? Porque cuando alguien más sabe de tu debilidad, esa persona está intercediendo por ti. Ahora, ¿a qué amigo se lo vas a comunicar? No se lo vas a comunicar al amigo con el que haces este tipo de concupiscencias, o a un amigo que no tiene el temor de Dios o el conocimiento de su palabra. Se lo vas a platicar a un amigo verdadero. Y ojo, si a ti te están confiando un pecado y te están pidiendo la ayuda, el apoyo, tú eso es lo que tienes que hacer: ayudarlo en oración, en ayuno, en decirle cómo vas, cómo estás, caíste, vamos a seguir orando. No lo juzgues, no lo critiques, sigue, persevera en oración por esa persona. Sin en cambio, si tú, ¿qué creen? Que me platicó el hermano fulano de tal, que ya le fue infiel a su esposa y que, hizo muchas cosas, etcétera, etcétera. Eso no es ayudar. Eso no es ser un amigo. Identifica bien a qué persona le vas a confiar esto para que sea alguien que te ayude. En este gran esfuerzo de tu redención, de romper todo ciclo de adicción. 3 sencillos pasos: pedir fuerza a Dios, identificar el ciclo que te está haciendo pecar y comunicarlo a un amigo. Imagínense que Sansón hubiera hecho esto. No hubiera terminado así como lo acabamos de leer. Y vean la poderosa oración de Sansón. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y a lo mejor no estás muerto, no te vas a morir pronto como Sansón prefirió morir y matar a todos esos filisteos por venganza, pero sí estás muerto dentro de tus propios delitos y pecados. El último punto, el número 2, es el carácter. Está aquí en nuestra siguiente diapositiva. El carácter nos tiene que llevar a conocernos a nosotros mismos. Y hay veces que es difícil identificar cómo somos, pero a veces nuestra propia familia nos dice, ¿no? Es que tú eres bien tranquilo, o es que eres bien enojón, eres muy alegre. Nuestra misma familia o amigos, personas cercanas nos los pueden constatar y decir cómo somos. Y de ahí conocer nuestras propias debilidades. Todo esto engloba nuestro carácter. ¿Cuáles son tus debilidades? Si ya sé que en mis redes sociales sigo a fulanito de tal porque va siempre al gym y ahí lo conocí, ¿no? Por ejemplo. O fue mi compañero en la secundaria. O no sé, lo conocí de casualidad en el pueblo, porque es de ahí por donde vivo. Y veo que esta persona lo único que sube son fotos semidesnuda, nada que edifique. Pues bloquéalo, porque sabes tu debilidad y puedes caer. Identifica todos estos puntos rojos que te están prendiendo, ¿no? Que es el Espíritu Santo redarguyendo en ti. O cierra tus redes sociales, como te lo dije hace un rato. Identifica tus debilidades. Tener claros tus principios y valores. Estos principios y valores que encontramos aquí en la palabra del Señor, que son los que nos rigen, que van conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y si Sansón se hubiera acordado de los principios y valores que le enseñaron desde pequeño en casa de sus padres, nada de esto hubiera pasado con él. Y no hubiera terminado de esta forma. Pero sabemos que la redención viene de cualquier modo. Y si tú estás muerto, si la gente, el enemigo es el que se está burlando de ti.
Los filisteos se burlaban de Sansón y decían, tráiganlo para que nos divierta. Imagínate el enemigo riéndose de ti, porque te hace caer y caer y caer una vez más, porque Él tiene muy clara tu debilidad. Él sí la conoce. Él sabe por dónde entrar. Y Él es el que se está burlando de ti. No lo permitas. No lo permitas. Toma fuerzas, así como lo hizo Sansón y le dijo, oh Señor, una vez más dame fuerzas para poder salir de aquí, para poder levantarme, porque por eso vino Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario y para redimirte, para que no mueras como lo hizo Sansón, para poder resucitarte de entre los muertos, resucitarte de ese pecado que ahí te tiene esclavo, muerto. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, para levantarte. Entonces ten muy claro todos estos principios y valores. Y el último punto aquí del carácter es cómo te conduces con los de tu familia. No puede ser luz en la calle y obscuridad en tu casa. ¿Por qué pongo a la familia? Porque les digo, ¿qué principios y qué valores rigen tu vida? ¿Eres fiel con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo? Y no nada más con ellos, con tus hijos, con tus hijas. Y si eres hijo, con tus padres. Si tienes hermanos, ¿eres fiel hasta con tus propios hermanos, hermanas? Busca su bienestar de tu esposa, de tu esposo y de cada uno de los miembros de tu familia. En tu centro de trabajo, ¿te conduces de una manera ética? ¿En qué perspectiva te conocen en tu trabajo? ¿Qué es lo que tienen de ti? ¿Cómo te identifican? Entonces todo esto debes forjarte un carácter conforme a la voluntad de nuestro Dios. En conclusión, ahí lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Cómo quieres ser recordada o recordado? Y puse una cripta, no sé cómo llamarlo, se me fue ahorita la palabra, que dice, aquí yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había y había. Por eso murió Juan García, ¿no? ¿Por qué puse este epitafio? Chistoso, nos puede dar risa, ¿no? Que el pobre Juan García fue con el fósforo a ver si había gas. ¿Qué es lo que te gustaría que dijera tu epitafio? Y no nada más tu epitafio, ¿cómo te gustaría ser recordado por los de tu familia, por los de tu trabajo, por los de la iglesia, por todos los que te rodean? Fíjense cómo fue recordado Sansón. Lo vemos en el versículo del 30 al 31, que dice así. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron mucho más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda su familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Zorá y Estaol, en la tumba de su padre Manoah. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Y ya, es todo lo que dice. Yo recuerdo en otra parte de aquí, de cuando empezamos a ver reyes, Samuel, que dice, entonces se levantó el rey tal que anduvo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? O cuando alguien muy famoso muere, lo primero que hacen es hacer toda una reseña de todos los logros que hizo y todo. Y de Sansón solamente dice que fue sepultado por sus hermanos y que gobernó en Israel durante 20 años. Es todo. No habla de sus victorias. No fue recordado porque anduvo conforme a la voluntad de Dios. Si ahorita
tú piensas en Sansón, piensas en un hombre fuerte, nada más. Y puedes pensar también en un hombre que siempre la regó, que se casó con una filistea, porque yo me acuerdo mucho cuando era joven y que andaba con el grupo de jóvenes y todo esto, que siempre nos decían, ¿no?, los hermanos adultos, no se vayan con las filisteas y filisteos, a las mujeres nos decían, no se vayan a ir con los filisteos, que no sé qué. Recordando a Sansón, o sea, él es recordado por eso, por haberse casado con alguien que no era de su pueblo. Qué duro, hermano, ser recordado así, como Sansón. A pesar de que mató más filisteos el día de su muerte que cuando vivía, aún así Sansón solamente dicen de él que gobernó durante 20 años. ¿Pero qué hizo? Es como cuando pensamos en Peña Nieto, ¿no? Que solamente hizo lo malo, ay, es que llevó a México a la quiebra, solamente pensamos en lo malo. ¿Sí hizo algo bueno? Ni quien lo sepa ni quien hable de eso. Lo mismo pasó con Sansón. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti el día de tu funeral? Que dijeran cosas buenas. Lamentablemente me ha tocado ir a funerales donde muere el esposo y dicen, no, pues está ahí la esposa viuda, triste, pero hasta se ve tranquila, ¿no? Porque el esposo tal vez le dio una vida de golpes, de pobreza, de infidelidades, no lo sé. La viuda puede estar triste, pero hasta se siente tranquila, así como que mi alma descanse, ¿no? Lamentablemente. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo quieres ser recordado? No sigamos los pasos de Sansón, que a pesar de que Dios le dio por última vez una oportunidad, le dio la fuerza, tuvo que morir para poder vengarse de todos estos filisteos. Pero como te lo dije hace un rato, nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos y que no pasemos por esto que pasó Sansón, sino que Él nos levante, nos dé su fuerza para no caer y seguir adelante, salir de esa concupiscencia de no sé cuál sea tu adicción, no sé cuál sea tu pecado, pero tú sí lo sabes, identifícalo y no permitas que te tenga esclavo. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos redime. Porque gracias a que viniste a morir a la cruz del Calvario y derramaste hasta la última gota de tu sangre, podemos tener esta redención, Señor. Y poder reivindicar nuestro camino y tener esa segunda oportunidad, tercera oportunidad, no lo sé, porque tu palabra dice que 7 veces caerá el justo, pero 7 veces lo levantarás, Señor, y no vas a permitir que estemos en ese lugar de pecado, oscuros del pecado, porque tú viniste a libertarnos. Tú viniste, Señor, a romper toda cadena de opresión, de enfermedad, de pecado, Señor, y tú nos levantas con tu poder, con tu fuerza, mi Señor, porque no quieres que nos mantengamos ahí, no quieres que muramos de una forma fea, mala, Señor. Tú quieres nuestra redención, que vivamos en santidad, Padre Celestial. Por eso es que enviaste a tu único Hijo para salvarnos, mi Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, porque yo sé que a través de todas estas clases podemos, Señor, darnos cuenta cuál es nuestro pecado, Señor, identificarlo y poner manos a la obra y dejar todo esto atrás, Señor, y actuar conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Danos esa fuerza que necesitamos para poder dejar este pecado, Padre, que nos está oprimiendo, que nos está teniendo como esclavos, porque con nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada.
Somos débiles y volvemos a caer, Señor, pero en ti somos más que vencedores y victoriosos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos redarguye, convence los corazones del mal que estamos cometiendo y podemos reposar en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo, porque yo sé que tú no nos quieres ahí metidos en ese pozo de pecado. Tú nos quieres rescatar, nos quieres sacar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú perdonas, porque no nos quedamos ahí. Vienes y limpias nuestro corazón sucio, manchado, y lo dejas, Señor, blanco como la lana, para poder, Señor, ser santificados y pronto presentarnos ante ti, poder gozar de una eternidad contigo, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque para eso fue tu sacrificio, Jesucristo, para poder estar contigo toda una eternidad. Gloria a tu nombre para siempre. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y fue un gusto. Que estén muy bien y no se pierdan ninguna clase. Hasta luego.